En una época estamos en Informa Radio y hoy iba a decir un invitado muy especial, no, con un amigo muy especial con el que llevo mucho tiempo haciendo programas de radio, un gran aficionado. Si yo les hablo de los toros de nuestra historia, ustedes saben perfectamente quién es. He de decir que me ha costado, iba a decir años, convencerle para que participara en este programa. Pero vamos, yo sé que a él no le gustan los focos, no le gusta la imagen, es una persona modesta, pero es un grande como persona y un grande como aficionado. Y además ustedes lo saben y lo dicen. Muchos de ustedes nos dicen, mire, yo los toros a mí ni me van, ni me vienen, ni me gustan, pero joder, escuchar a Juan Salazar me está haciendo que me aficione por los toros. Entonces, bueno, Juan, ¿cómo estás? Juan Salazar, hoy en Historia de una época. Pues muy bien, bueno, abochornado por lo que estás diciendo, nada. Los grandes somos todos los que, todos somos grandes, los que pasamos por taquilla, pagamos y vamos con los tiempos que vivimos, todos somos grandes aficionados. Pasar Bueno, por taquilla y pagar, o sea que... Pero eso es verdad también, tal y como están los tiempos. Pero fíjate que los años que nos conocemos, ¿cuántos programas llevamos ya? Pues mira, yo llevo la cuenta, acabamos de hacer hoy el 293. A mí me parece mentira, ¿eh? O sea, yo no hubiera dado un duro aquel primer día que nos conocimos, que vine yo a un programa tuyo y a la salida nos tomamos un café y tomándonos un café me liaste de mala manera. Es verdad, tú venías, yo te entrevisté en radio ya, Por un librito. en La Boca del Lobo, por un libro. Sí, Un libro que tú... Remembranzas de un Madrid imaginario. Y salimos y Juan, mira que yo ¿qué soy aquí para hablar de... Pero me dijiste una cosa que tú que eres muy listo, enseguida dijiste, a este le voy a pinchar por donde no va a poder. Dijiste eso de, tanto aficionados que sois y luego os ofrecemos los micrófonos y no queréis venir. Y aquello me llegó al corazón. Dije, no te preocupes, que yo vengo aquí. Es que yo tenía muchas ganas de hacer un programa de toros, pero nadie quería hablar. Esto me pasa con los programas de caza. Digo, vamos a hacer un programa de caza a los que les gusta la caza. Yo he sido cazador, tampoco soy nada del otro mundo. Luego, es verdad que me gusta el espectáculo, me gusta, pero luego a lo mejor me daría miedo. Sí. No miedo, me da pena coger el conejo muerto. Sí. Pero es... O el de pelús. Pero... y ofrecía a gente hacer un programa de caza y nadie se apuntaba. Y digo, joder, pues luego, y en cambio tú cogiste el guante inmediatamente. Pues sí, inmediatamente, vamos. Sí, bueno, con ese argumento no me lo pude pensar mucho, pero vamos, sí. Son casi 8 años. Pues sí, vamos por la 8ª temporada. Por la 8ª temporada, 8 años ya. Oye, yo me lo paso estupendamente, viendo y revisando cosas y... No, y yo me lo paso contigo fantásticamente hablando, porque En La Boca del Lobo dura hasta las 12 del mediodía, pero yo es verdad que a eso las 11 menos cuarto, 11 menos 20, yo ya me retiro. En cambio contigo los miércoles, que es cuando lo hacemos el directo, aguanto, además disfruto mucho. Y Juan, y todos coinciden en lo que tú sabes, tu sabiduría, cómo lo cuentas, cómo a la gente le enganchas. Pues sabiduría. Que parece que no ha nacido para la radio, ¿eh? No, pues no, absoluto. Sabiduría, no. O sea, los maestros, mira, yo siempre lo digo. Rafael Cabrera es un verdadero maestro que ha venido a estos micrófonos, amigo. Es un buen maestro. O sea, hay maestros. Sabiduría no. Yo los programas lo que pasa es que sí los preparo. O sea, no tengo en la cabeza y las fechas y la fecha de alternativa y la fecha de no sé. Yo no los preparo. Y vamos, me los preparo porque yo soy malo para improvisar, no tengo esa capacidad y esa cabeza y disfruto enormemente. Porque en un momento dado dices, venga, vamos a ver, este torero que a lo mejor pues tengo 3, 4 cosas en la cabeza, venga, vamos a ver un poco. Y me encuentro con cosas fascinantes. O sea que yo eso, la verdad es que, en fin, y saber, saber, lo que pasa es que uno, pues oye, se lo prepara y entonces, pues ya está. Hombre, y algo se le va quedando un poquito después de preparar tantos, algo ya se le va quedando, pero bueno. También hay algo innato, tú eres muy modesto y eso también. Bueno. Pero oye, por empezar por el inicio, ¿cómo empieza tu afición a los toros?
Pues mira, yo, ¿Cómo pues se de la mano de mi padre. Lo has Mi comentado en varias padre, sí, ocasiones, sí. la mano de tu padre. Entonces, pues en las... em, yo mis primeros recuerdos, a mí me da un poco de envidia los aficionados que dicen, yo recuerdo la primera tarde, ¿qué tal? Yo no sé, yo mis primeros recuerdos, pues en San Sebastián, en el Chofre, padre tenía abono en San Sebastián, entonces había festejos que daba el bombero torero. Y lo digo con toda la seriedad, todo el cariño y todo el respeto. Que alguien puede decir, "Ah, este no tiene ni idea, fíjate, empezó con el bombero torero". Bueno, pues lo primero, completamente de acuerdo, no tengo ni idea. Pero, pero no, un respeto. O sea, el bombero y nos hizo aficionados a muchos chavales El que íbamos bombero ahí torero. y Ah, nos reíamos con lo que hacían, no de sí, ellos. No, es más, es que te admiraba ver lo que eran capaces sí, de hacer. Entonces yo, mis primeros recuerdos, entonces, pues de vez en cuando, ya mi padre el abono lo tenía también aquí en las ventas, entonces pues la acompañaba y recuerdo, lo he comentado alguna vez en la radio, pues lo típico que uno pues quería tener su torero por aquello, no sé, como de sí, pequeño, que uno quiere tener el equipo de sí, fútbol para sí. defenderlo, pues, y recuerdo que una tarde decirle a mi padre, ya tengo mi torero, ya tengo mi torero. Y claro, pues comienzos de los años 70, mi padre, ¿pero quién es tu torero? Claro, en la época que estaba Camino, el Viti, había terminado los años 60, Sí. fíjate, con Curro Romero, y pues Paco Alcalde. A mi padre se sonrió porque Paco Alcalde la verdad es que era muy Yo le espectacular. tenía mucho cariño a Paco Alcalde, sí, señor. Que luego acabó de novillo, vamos, Sí, acabó sí. en Bueno, acabó, sí, banderillero, acabó de banderillero, peón, sí, vamos. sí. Sí, Y ponían las banderillas de forma espectacular. Entonces, eso, la verdad es que pues, a través de las banderillas ha entrado afición. mucha afición, sí, sí. Y entonces, pues yo recuerdo que a mí me impresionaba la forma de poner las banderillas. Pues eso, todavía no tenía un criterio Sí, sí, formado. técnico, pero sí que era No, pero vistoso. era muy vistoso y las ponía muy bien. O sea que, en fin, entonces, bueno, pues eso, pues así no recuerdo una de las primeras tardes, creo que fue en el 75 que se suspendió el festejo en un mano a mano de Ruiz Miguel y Antonio José Galán. Cogieron, fueron los dos corneados y el sobresaliente Julián de Mata también, y se suspendió el festejo por falta de toreros. Yo recuerdo esa tarde que me impactó. Luis Miguel, Galán, yo les he Galán, visto, ¿eh? sí, sí, sí. Y el Antonio sobresaliente que José, sí, Julián de Mata, que era taxista, y el hombre, bueno, es que el público empezó a decir que no salga el sobresaliente, porque creo recordar que eran toros de Saltillo, puede ser, creo recordar que no, de Moreno y la Silva, gente decía que no que saltara no salga que porque era le el iba a pegar un taxista, vamos. cornalón Y se pegó el cornado. en el pulmón, y luego cuando le entrevistaron después, o sea, estas cosas de grandeza del toreo, él decía, em, yo cómo no iba a salir y cómo me iba a sentar luego a la semana siguiente en mi tertulia taurina con mis amigos, si yo no había salido ahí. Yo por decencia tuve que salir y le pegó, o sea, se vio además, es que justo debajo donde estábamos nosotros se vio, es que le va a matar el toro, le va a matar, y estuvo a punto De morir. de matarle. Bueno, Hasta saltó un tal Simón, que debía ser un torero retirado, que recuerdo, bueno, saltó, pidió al presidente permiso para salir en el lugar del novillero. Y yo recuerdo un chavalito, eso pues eso, con 13 años tendría, que se formó tal follón que a mí me impactó ese follón, porque se sabía que ahí iba a pasar una tragedia, iba a pasar algo, y estuvo a punto de de pasarla. pasarla. Sí, 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 sí. Oye, tu padre es una de esas personas que llamaríamos aficionado de toda la vida, ¿no? Pues sí, 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 en fin, yo, claro, evidentemente ahí no soy Yo- objetivo, y muchos aficionados, pues que el que no ha tenido un padre o ha tenido un abuelo, una abuela que le ha aficionado. Sí, sí, mi padre, nos llevamos muchos años. Él nació en 1907 y vio a Joselito. Oh, Vi a eso. Joselito, claro, cuando Joselito muere, Tu padre él tiene. le ve el día antes, el 15 de mayo del año 20, Le ve en Madrid. y le ve con 12 años torear Claro. esa bronca que hubo en Madrid. Siempre me recordaba la bronca, que yo creo que eso ha pesado mucho en el público y en Madrid, que la tarde antes de la jornada mortal en Talavera, Joselito salió abroncado de la Plaza de Madrid. Mi padre vio ese festejo. El primer festejo que me recordaba, una vez le pregunté qué vio, fue en 1917, fue la cornada mortal de Florentino Ballesteros. O sea, claro, mi padre tenía 9 años Sí, entonces, sí, y él sí. vio una cornada, no fue mortal en la plaza, murió al cabo de 2 días, pero siempre, y mi padre siempre
Lo he comentado muchas veces, pero es que es así. Mi padre siempre, ¿de qué torero es el tuyo, papá? Siempre, Joselito, Joselito el gallo, Joselito el gallo, Joselito, Joselito el gallo. Yo nunca le oí pronunciar Belmonte, pero ni para bien ni para mal. Pero Y él no fíjate, era era de tampoco, Joselito cuando tu era, padre tenía 12 años cuando claro, muere sí, sí, cuando Joselito. muere Pero claro, Joselito, pero le debió quedar tan impactar. impactado Joselito, y le preguntaba, ¿pero por qué Joselito? Podía, hijo, podía todos los toros, podía todos los toros. Claro, hoy en día, pues la mayor parte de las tardes los toros salen ya podidos de toriles, Sí, digamos, hay sí, que sí. simplemente hacer, bueno, perdón, no simplemente, perdón, hay que hacer una labor con un mérito enorme, hay que hacer una labor de arte artística, pero poderle quizás No es la palabra. no es la palabra, salvo, yo qué sé, pues hay toros o Dolores Aguirre o de Saltillo o de Reta, en donde sí sale ese concepto de poder. Que no quiero quitar mérito, pues No, te todo entendemos al este. y los que nos oyen seguro que también. Pero en fin, pero sí fue. Y otra tarde siempre que también, fíjate, me recordaba la de Granero, él estaba en la Plaza La Cornada Mortal de Granero en el año Bueno, 22, o esa sea jornada que que fue la del ojo, la del ojo, que está inmortalizada claro, en en el el Museo de Museo de Cera. Cera. Él lo vivió con 14 años. Que, corrígeme, Llanero hubiese sido el sustituto natural de Joselito. Eso es lo que decían, que Sí. apuntaba a ser el sustituto de Joselito. Y muy mayorcito, él, y perdón, pero Sí, bueno, no, no no, deja de ser es que historia de la por eso tauromaquia. esto se llama historia de una época, con lo cual. Pues mi padre mayorcito ya un día estaba durmiendo, se despertó. Han suspendido el festejo, han suspendido el festejo. Que le pregunté, pero ¿a qué te refieres en las ventas? ¿Por lluvia? No, la confirmación de Marcial Alanda, que fue la tarde de la Cornada Mortal de Granero. ¿Qué es lo que pasó esa tarde? Que fue la primera tarde en donde se suspende una corrida de toros, se había suspendido en Madrid en el año 14 con una novillada del mexicano Miguel Frech, pero la primera corrida de toros fue en el año 22, la Cornada Mortal de Granero. Que se suspende. Y hubo una bronca en los tendidos, eso viéndolo en las hemerotecas, así, una bronca porque mucha gente quería Que que eso continúa el siguiera. festejo. Y mi padre no estaba recordando en sueños la cornada mortal, que fue brutal, de Sí. Granero. Lo que estaba recordando era toda la bronca que se debió montar alrededor. Pues claro, sabían que Llanero había muerto, le Claro, es que metió un asta por el ojo, se vio, se vio claramente. y Y había mucha gente que quería pues, que la corrida continuara. que eso Y fue la continuara. primera que oficialmente se suspendió. Eso es la primera corrida de toros como tal, en novilladas. Corrida, no Sí, novedad, sí, sí. corrida. En fin, y me quedé luego, en fin, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que siempre añoramos joder, si yo ahora pudiera hablar con mi padre la de cosas que le Sí, te doy preguntaría cuenta, por Manolete, yo nunca, claro, tu nunca le padre también vio a pregunté. Manolete. Claro, vio No, si vio todo, a o sea, vio Joselito, todo. tuvo que ver a Manolete. Claro, vio todo. Él tenía el abono en la Plaza de Toros Antigua, que es el que mantenemos ahora, mantengo yo, mantiene la familia, entonces vio todo, pero me hubiera encantado preguntarle por Ordóñez, por Manolete, cuáles son tus toreros, o incluso por el cordobés, oye, porque él era de los aficionados, como son los buenos aficionados, normalmente el buen aficionado suele estar callado, Sí. porque como te llevas unas sorpresas tarde tras tarde, y lo que tú piensas que va a pasar, luego al final no pasa, el buen aficionado en el fondo está callado. Y eso sí, cuando habla poquito, pero lo que Pero sienta dice, cátedra. Fíjate que yo me he considerado a mí mi torero favorito, pues, de los que yo he visto, haya sido Curro Romero. Bueno, ha habido toreros, Rafael de Paula, David Luguillano, pero ninguno se puede comparar en trayectoria a Curro. Quiero decir, Curro. David Luguillano mucho antes, Sí. Roberto Domínguez, Rafael de Paula, pero Sí. siendo un gran admiración, Curro creo que está, aunque solo sea por trayectorias, por veces, que muchas veces esto no hay que verlo por trofeo, porque sabemos Sí. que no sé, es que ha salido 9 veces por la Puerta del Príncipe o 7 por la de Madrid o al revés, ¿no? Yo creo que el Sí, es toreo otra no cosa. es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero Alguna vez me has contado cuando ibas con tu ramita de Romero y te la quitabas y luego te la quitabas. Es muy guasón el público y te tiraban almohadillazos. Este llevaba a Romero y me han tirado almohadillas en los 80 y yo la he tirado. Luego también te he contado como una vez en la Concha Barrera me tocó al lado del maestro Sí. y
y la verdad es que yo estaba impresionado, quería hablar con él, pero no me dio nada del juego. Sí, No sí, pude hablar con él y no existían móviles para sacarme 2000 fotos. O sea, que alguien me saca una foto. No me saqué ninguna. Vaya por delante, mi admiración. También le vi en Sevilla. sí, Pero esto te lo decía porque, igual que te digo esto, a mí Nicolás Davis me apasionaba. Más que, como te llama, su manera de ser, la sí, gracia. Es decir, representaba una época, la amistad con sí, el caudillo. sí, sí, sí. Entonces, te quiero decir que, Sebastián Palomo Linares, al que también conocí. Pero, insisto, más que su. Es decir, que he respetado siempre Sí, todo el sí. que se pone delante, ¿no? Es que es así, te puede gustar más, O gustar menos, menos. pero nunca he ido con Pero una idea sí, prefijada a los sí, sí. toros y según salga este le voy a insultar, me voy a No, no, meter no, con no, él. no, 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 que no, eso no. es muy del público, a veces del Sí, público sí, de sí. Madrid, que sale con una Bueno, idea, de la exigencia, sí, la en un exigencia, momento dado, pues a las figuras les exige más, sí, pero sí. que yo estoy de acuerdo con la exigencia y tal, pero hay que empezar a dejarles hacer algo Claro, primero y empezar a silbar cuando haya cuando, empezado, sí, pero sí, no cuando vaya paseando, sí, que es sí, verdad que muchas veces, vaya por mi respeto también a toda la afición, y sí, sobre sí, todo la de Madrid, sí, y a un sí. sector de la afición que ahora, con el paso del tiempo, uno ve que mantiene también esencias que son necesarias. Son Por eso digo imprescindibles. que vaya Y, eso por delante y también. además ese sector, em, yo soy un firme defensor, Sí, porque fuera de San Isidro son los que están todos los domingos. eso, y eso ya, Cuando se abre el Batán, los que defienden el Batán están ahí. Cuando están defendiendo el ayuntamiento, cosa, en fin, y es que me consta, con la comunidad, los que están ahí defendiendo, los que defienden esto, son ellos. son Los ellos. que por lo menos al día tras día están ahí Sí, 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 siempre. sí. Y Sin duda, sin eso, por duda. eso digo que todo mi respeto, que no se Sin duda. malinterprete lo que quiero decir, pero Sí, sí. también conozco Sí, sí, sí. mucho que no está en ese sector y, no, y se pone a silbar o a Sí, 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 chillar hay y muchos, más sí. preocupados por la copa Así es. que por estar atendiendo a la faena. Oye, Así es. pero como este es un programa amigable, vamos a. Y sí me gustaría saber, o a nuestros oyentes, estoy seguro que les interesa, cuáles son tus toreros favoritos y cuáles son los que más te han impactado. Pues mira, bueno, tú ya sabes que a mí me gusta hablar de la tauromaquia en blanco y negro. Me gusta hablar de toreros antiguos y evidentemente tengo mi opinión. Voy, pues, los últimos 10, 15 años, pues una media, salvo en pandemia, pero vamos, una media de 60 festejos al año. O sea, voy mucho, voy mucho. Sí, Me gusta mucho, esto es un veneno que vas y vas eso, pues como que se dice, los Reyes Magos, esperando que salga. Em, y salgo y tengo mi idea, evidentemente tengo mi idea. A mí quizás me gusta, es que claro, la tauromaquia que a mí me gusta, por eso no suelo hablar mucho de ello, porque yo creo que la tauromaquia que a mí me que a ti te gusta, gusta. cabemos en un autobús, El- como se dice vulgarmente los aficionados. O sea, que a mí quizás me gusta más el toreo, evidentemente que me gusta el toreo de arte, pero me gusta más cuando yo veo, como dice mi buen amigo Rafa, dice, el último sitio de la tierra que quisieras estar es ahí abajo en la arena. Entonces, cuando ves que hay alguien que está ahí y que es capaz de poderle a un toro y sacarle unos pases o unos lances con arte, eso me. Entonces, pues no sé. Sánchez Vara en los últimos años, Damián Castaño, Fernando Robleño, ha habido tardes de salir verdaderamente de admiración. Eh, En que cambio, toreros sí, que en que Madrid solo sí, se dejaron una tarde, por ejemplo, la Feria de San claro, sí, Isidro, ¿no? sí, sí. Que evidentemente, si Morante tiene su día, que yo en los últimos años le he visto mucho y han sido pocos, pero tiene su día o tiene su tanda en un momento dado, borra del mapa a todo el mundo, evidentemente. En fin, a mí, evidentemente, sin lugar a duda, me encanta. O Curro Díaz, o sea, el toreo del arte me encanta. O hay un torero que en Soria que todavía no ha confirmado en Madrid, esperemos que confirme Rubén Sanz. Que me ha puesto los pelos de punta y es un torero de sentimiento, o sea, que es todo lo contrario de lo que decía al principio de Sí, toreros, pues eso de poderle al toro, ¿no? Pero, en fin, así quizás de los primeros que me impactaron, yo recuerdo el año 84 creo que fue a Paco Ojeda. pues Paco Ojeda. Quedarse ahí estático, quizás a lo mejor ahora no me gustaría tanto, El pero paroxismo sí, llamaban, ¿no? sí, Y se sí, sí, paraba. sí, sí. Y luego Paco Ojeda acabó
el toreo a caballo. Sí, 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 sí. sí, Bueno, sí. y ahí tenía un mando. Pero vamos, pues no sé, Paco Ojeda, sí. José Miguel Arroyo me gustó mucho Sí. también, que le vi muchas tardes. Rincón fue espectacular. O sea César Rincón le que, llegué a entrevistar en una vida durísima, porque su sí, mujer, y su hermana y sí, su madre, si no me equivoco, murieron sí, sí. quemadas. eh, Un en, maestro, y una vida durísima la que ha llevado, y un maestro. un maestro. Sí, Yo sí. recuerdo estar, bajar, a lo mejor estar en el Escorial, en un evento, en una comida, y bajar corriendo Sí, sí. a verle, ¿no? Y un torero de Madrid. Mira, y hay yo amigos que tengo, pues eso, en Colombia, en Venezuela, que a veces pues defienden a sus toreros y se les pita en Madrid. No, es que hay xenofobia y tal. Mira, No, en fin, pasea al lado de César Rincón por las ventas y vas a ver el cariño es que se le tiene, que le tenemos todos, todos, porque todos. es torero Bueno, nuestro. se O me sea, pone la piel de gallina. Yo perdí en una corrida en Pontevedra, no sé si te lo conté, perdí la oveja, le tiré la camiseta y no me la devolvieron. Y estuve toda la noche, y luego me tenía que volver en moto a San Gergo, toda la noche de marcha sin camisa. Aquí es una sensación, y en Galicia que hace frío, por mucho que fuera el mes de agosto. Y lo pasé mal, ¿eh? Estuve unos días en la cama luego. Oye, y hablabas de un torero de Soria, a ver si yo conocí también a José Luis Palomar, hombre, claro. el gran José Luis Palomar, que estuvo en la llamada corrida del siglo, Se me la parece que corrida fue del el siglo, sí, 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 82, sí, no sí, sé si fue sí, el sí, sí, 82. 82, sí, 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 hombre, Palomar, un gran torero, un grandísimo torero de Soria, sí, 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 sí. bueno, y estos Amigo toreros también, también sí. son los que más te han impactado, ¿no? Pues bueno, es que a mí me impacta un torero una tarde en un momento determinado. O sea, esto Eso es. que cuando alguien me dice, ¿cuál es tu torero? Que es lo típico, como, no sé, pregúntame cuál es mi equipo de fútbol, que ahí sí a lo mejor te puedo Sí, decir, esto es más complicado, es verdad. pero pues Es el más, que está bien esta tarde, o sí, sea, y el que a lo mejor me encanta, pues resulta, o me ha encantado una tarde, resulta que esa otra tarde no me llama la atención ni me gusta, o sea, sí. no tengo un torero. Y esto es una maravilla, porque, pero ni a favor ni en contra, porque voy a la plaza, no sé, yo Sin realmente un. disfruto, sin una idea preconcebida de Sí, este me va a gustar o este no me va a gustar. Podré ir con más curiosidad, sí, con o menos menos, eso curiosidad, es. pero no con una idea preconcebida de... Oye, y Juan, ¿cómo te calificas a ti mismo como torero? Em, pues yo, la verdad, como aficionado, pues quizás sí, no sé, yo te diría eso, pues me gusta más un poco el toreo duro, digamos. Yo sé que esto, Mm. quizás creo que nos estamos pasando de frenada, que al final la tauromaquia está derivando en algo que Estamos está muy domesticando a bien, la pero está muy tauromaquia, romántica. ¿no? Sí. Está acabando de forma muy plástica y a mí particularmente, pues lo que decía antes, cuando digo mm, el último sitio de la tierra que quiero es estar ahí. Y ahí hay un tipo, pues mira, el año pasado Sánchez Vara en Tafalla, es que ni una oreja, no pudo cortar nada, ni una vuelta al ruedo, pero yo salí fascinado. O sea, en el primer toro es que no le pudo dar casi ni un pase. Entra a matar con toda la cuadrilla alrededor para quitarle el toro del medio. Y yo en ese momento recordé un poco lo que se decía de una estocada valía una oreja, porque no se tiró bien. Pero si se hubiera tirado, pues mira, como hace un par de años Adrián de Torres en Madrid, con un toro que tampoco le pudo dar ni un pase, se tiró a matar, que saltamos, bueno, es que casi, yo qué sé, a mí me da igual si le da Sí. una oreja, pero bueno, con la piel de gallina, es decir, pues es que ese hombre ha hecho algo que yo en la vida podría Que hacer, o lo sea, notas, sí, sí. que el cuerpo te tira para atrás, pues está ahí y en fin, por eso una estocada con ese tipo de toros, con una oreja, tiene un mérito enorme. Entonces, bueno, pues quizás ahí en Madrid, por ejemplo, a mí sí me decía Suárez Guanes, Madrid, cátedra del Mm. toreo. A mí sí me gusta, porque además me sirve para aprender, para ver si consigo aprender algo de esto, valorar, poner notas a los toros. Ujú. Entonces, pero eso lo hago en Madrid. Fuera de Mm, Madrid, mm. tiro, da igual, Es pero un aficionado distinto, ¿no? Cuando, claro, digo tú mismo, ¿no? Cuando sí, ves toros en Madrid y fuera de claro. Madrid. Madrid, lo decía Suárez Guanes, cátedra del toreo, y entonces los que estamos entendidos, sepamos más o menos, somos catedráticos. Y examinamos, es mi punto de vista, que yo entiendo que otro, y es así, bueno, es así, perdón, yo lo veo de esa forma. Para mí, Madrid es la cátedra, en Madrid
y sin ningunear a otras plazas. No quiero, de verdad, que el resto de plazas tienen grandes aficionados, cada uno ha vivido. Yo he vivido más en Madrid y lo veo, he vivido en Madrid y lo veo de esa forma, me he hecho como aficionado en Madrid, pero con todo el respeto al resto de aficionados, porque todas las plazas tienen un mérito enorme. Pero yo de alguna forma examino sobre todo al toro. Cómo sale el toro, valoro, tengo mis criterios, que algún amigo me dice, "Joder, eso vale un montón, tú". Digo, no, eso no vale nada, eso vale para mí, porque cualquiera puede coger mis notas y no coincidir, pero a mí me interesa valorar el toro. Porque además, si el toro sale encastado, sale con fiereza, sale con sus dificultades, que es lo que tiene que poner un toro. O sea, hoy en día se dice, "No, el toro no ha dado facilidades". Que el toro no es la hermanita de la caridad. Claro. El toro lo que tiene es que defenderse y dar dificultades, por eso es un toro bravo. Bueno. Si da facilidades, No, entonces lo hago yo. claro. Bueno, en fin, perdón, por eso que soy un aficionado un poco atípico. No quiere decir que esto tenga que ser No. así. Soy un poco. Aquí cabemos en un autobús. Por eso casi no prefiero hablar de las actualidades taurinas, porque. No, es verdad que hablamos muy poco de las actividades de la actualidad taurina, pero muy, muy poco. Oye, además de los festejos en la plaza, sí me gustaría saber cómo vives tú la fiesta. Pues mira, a mí me gusta mucho la plaza, evidentemente, pero me fascina lo que hay fuera. Viendo plazas de toros, o sea, las plazas de toros me fascinan como tal, haya festejo o no haya festejo. Eso. Mi dueña y señora le gustan mucho las playas, yo no soy playero, y como no tenemos segunda residencia, pues todos los años, pues cuando llega a comienzos de julio, venga, ¿dónde vamos? Entonces, cuando han salido ya los carteles, pues donde a lo mejor hay un festejo, hay una plaza que yo no conozca y que esté cerca del mar. Entonces, pues ahí nos pasamos 3 o 4 días. Oye, que torea tal, que es la feria de Santander, Alicante, el puerto, tal. Entonces vamos recorriendo y a mí me gustan mucho las plazas de toros. Me parece que tiene una energía, aunque no haya festejo, me parece que me fascina. O lo vivo también en Madrid, o sea, realmente paseando por las calles y viendo sitios, casas taurinas, o sea, la tauromaquia es mucho más de lo que pasa en el ruedo. Entonces, pasear, pues aquí tenemos al lado, pues la embajada italiana, ahí vivían los suegros de la primera mujer de Domingo Ortega. En el Palacete, en el donde Palacete, está la sí. embajada, Entonces, en Juan Bravo. Claro. En 1930, Domingo Ortega era casi un desconocido, hace un quite maravilloso que le cede el quite de bienvenida, Manolo Bienvenida, en Aranjuez, y empieza a ser conocido, y es que 7 años después se está casando con la hija del dueño del Palacete, de los marqueses de Amboaje. Entonces, pasear por Madrid, ver sitios, y eso yo creo que es un patrimonio que tenemos ahí que no nos deben quitar, y con independencia que a uno le guste, que yo lo entiendo perfectamente, que alguien a lo mejor no haya ido a los toros, que de repente vaya y se quede impresionado porque es un festejo cruento, hay sangre. Es cierto, bueno, es como la vida, hay todo, es la vida, el éxito, la muerte, es todo. Entonces, hay partes de la vida que son más estéticas, más agradables, y otras, pues que en la vida, pues que se dan malas cosas, o hay sangre o hay sufrimiento. Y esto es todo. Pero yo entiendo que alguien pueda decir, a mí no me gusta, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero es que fuera de ahí hay toda una parte, bueno, lo que hablamos en nuestros programas. Sí, una historia y tú siempre me dices que empiezas a hablar de un torero y es un racimo, ¿no? Una cosa te lleva a otra. Al final es absolutamente asombroso, ¿no? Es que te puede. A mí un amigo me dice, oye, pero, joder, de 290, casi 300 programas, pero esto de los toros da para tanto. Digo, ¿cómo que si das para tanto? Vamos. Es como la vida. Sí. Da para todo lo que quieras. Puedes hacer otros 300 más. Da para. Pero ¿por qué es eso? Es que es todo. Es que en una tarde se concentra. El torero puede tener mayor fracaso y cortarse la coleta, o en un momento dado. Más antes, porque hoy en día ya hay un negocio montado en donde ya es más complicado y ya hay más intereses, están los intereses de los empresarios, tal, pero antaño, pues eso, Domingo Ortega hace un quite en septiembre de 1930
Y le lanza la fama al estrellato. Y le pone ya Dominguín en Tetuán de las Victorias, el padre de Domingo Dominguín, el padre, y ya lanzaba, y por un quite que hace en un momento, ¿no? O sea, es todo, lo todo tienes todo gesto. concentrado. Sí. Oye, fíjate, estuve hace algunas semanas en Teruel, bueno, hace ya algún mes, y claro, se me había olvidado que Ángel Barrio había muerto en la Plaza de Toros de Teruel. Y ahí hay una Víctor placa. Barrio, sí, Víctor Barrio. He dicho Ángel Barrio, Sí, Víctor Barrio, sí, el sí, sí, segoviano, ahí vamos, fue. el de Sí, Sepúlveda, sí, joder. Que apuntaba Sí, maneras. sí, Entonces me quedé joder. sorprendido al ver la Fíjate, placa. yo no se me olvidará nunca una imagen. Yo recuerdo que iba a torear un domingo en Madrid y el domingo anterior estuvo en la plaza. Y yo recuerdo perfectamente cuando salí de la plaza, le vi, la gente pasaba alrededor, yo debió ser sus inicios, no la debía tener todavía muy identificado, pero me llamó la atención un torero, porque le ves, además se le veías con el gesto torero, y estaba en la puerta grande desde fuera mirando la puerta grande. Yo estoy convencido que él estaba visualizando, Sí, yo voy a salir salió ahí. por allí el domingo que viene. Se me quedó grabado eso. Recuerdo cuando tomó la alternativa, yo estuve y me encontré un amigo de Segovia y venía en autobús de Segovia que Sí, venía a verme, ¿no? sí, Y apuntaba muy buenas maneras. sí, fue, en fin, Y bueno, te digo esto porque como te iba a preguntar que tú has conocido, me comentas que vas a muchísimas plazas. me gusta, En sí. el programa nos has hablado de plazas cuadradas, de plazas Sí, históricas, sí. en el sur de Francia también. Sí. Y el otro día, pues coincidí que estuve en la de Teruel, que es muy coqueta Es también. muy coqueta. Sí, sí. Es muy... Mira, yo he estado solo en un festejo en Teruel. Al año siguiente, que además toreaba Ponce, la corrida, digamos, un poco al año siguiente de lo de Víctor Barrio. O sea, se hizo una corrida como Sí, homenaje homenaje y tal. a la figura. Sí, en Teruel. Oye, tú que viajas tanto, no es lo mismo ver los toros en Madrid, como me has comentado antes, que cuando vas por ahí fuera, ¿no? Efectivamente. Cambia mucho la mentalidad y también la predisposición. En Madrid, Sí, como comentaba Suárez Guanes, es la cátedra del toreo y luego sales claro. y hay que entenderlo también, ¿no? Hay que Y, entender que es otro espectáculo. y yo creo que hay que respetar la Eso. idiosincrasia. Es decir, yo disfruto mucho en Sevilla, por ejemplo, yo disfruto mucho en Sevilla, pero Sevilla está de feria y en la semana Sí, y la gente vive la feria. sí. Yo también. Vive la feria. Sí. Entonces, ya no digo Sevilla, digo en otras poblaciones, pues eso, en pueblos que están de fiesta. En Madrid pueden estar de fiesta y no te enteras. Claro, en Madrid no te En cambio, enteras. allí en Soria, he ido mucho a la fiesta de San Juan de Soria y está la población entera volcada. Claro. En Teruel pasa lo mismo, que se vive por la fiesta. Entonces, la mentalidad también es distinta, ¿no? Claro. Y entonces en Madrid uno sale del trabajo mosqueado, coge el metro, va tal, y va con ese concepto un poco de exigencia. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, simplemente es, respetémoslo. O sea, lo mismo, no sé, yo por eso sé que esto puede a lo mejor generar, pero cuando a veces hay gente en un momento dado que protesta determinadas faenas, y hay alguien al lado mío que dice, mira, ya están aquí protestando, no sé qué, y luego saca el pañuelo blanco cuando el torero en Madrid no ha hecho nada. Yo en el fondo, por respeto, me callo, que cada uno haga lo que quiera, pero me da ganas de decirle, mira, a mí el que realmente me molesta más es el pañuelo blanco este, por respeto a la Plaza de Madrid. Yo alguna vez sí le he dicho no, al presidente, no me gusta chillar, pero respete usted la plaza, respete usted esta plaza, porque en Madrid ese concepto, eso sí, no se me ocurre ir pues a Sanlúcar, por ejemplo, y no, yo en Sanlúcar he estado 2 veces, una 3 toreros y otra eran 4, 7 toreros, y en todos los 7 han salido a hombros. Pues a mí es que no se me ocurre ir a Sanlúcar y pedir la exigencia. Sí, que pides en Madrid. No tiene sentido. Claro. Cada plaza tiene su idiosincrasia y es bueno. Y vamos, mi punto de vista. Yo siempre hablo de mi punto de vista y cada uno que tenga. Yo que he ido a San Fermines, mi abuelo era navarro, y he vivido también la fiesta. La verdad es que Curro Romero dijo que no volvía. Le dolía la cabeza, decía, no, ahí me da dolor de cabeza. Y es verdad que aguantar la colina ahí es muy complicado. Sí. Muy complicado, bueno, la gente se da vuelta. La gente que forma parte de pero también sabes a lo que vas. Sí. Quizás ahí ya es un caso extremo. Es un caso extremo. Sí. Oye, formas parte de la unión de bibliófilos
taurinos. Cuéntanos. Sí, bueno, la Unión de Bibliófilos hace una labor extraordinaria. Somos un grupo abierto, por cierto, que si alguien está interesado, bueno, pues que nos escriba, en donde se publican el presidente Rafael Cabrera y al año pues se sacan 2 libros. Y 2 libros, en algunos casos son reediciones de cosas que ya no se encuentran, muy cuidados. Los libros salen en un papel muy cuidado, salen intonsos, o sea, de estos, Sí. cuando a veces alguien entra como socio por primera vez, porque son libros que se editan para los socios, pues claro, dice, pero oye, que es que nos han cortado las hojas, ¿esto cómo es? Pues eso, los libros intonsos, como Claro, antiguamente y los tienes que ir los habiendo, tienes que ir abriendo. porque van pliegos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ¿Qué labor hacéis ahí? pues básicamente editar Editar libros. 2 2 libros. libros al año. Hay relación con otras entidades de bibliófilos, y el otro día tuvimos una comida y somos locos de los toros y de los libros. Entonces, la verdad es que la bibliofilia, no ya solo taurina, la bibliofilia, yo últimamente me ha dado mucho por leer de bibliofilia y es Sí, es fascinante. fascinante. Pero, o sea, hay gente muy loca. Sí, sí, Bueno, sí, como en todo, sí. que uno entra con una afición, pero en la bibliofilia, no solo la taurina, hay gente muy loca. Y esto es, pues, fascinante. Al final, pues, hablar de libros, tenemos también alguna tertulia de vez en cuando en donde nos reunimos y hablamos de algún libro, a lo mejor editado hace tiempo, pero hablar desde el punto de vista, bueno, de lo que nos parece la obra, lo que nos parece el autor, tal. La verdad es que lo pasamos muy bien. Y la Unión de Bibliófilos, pues sí, hace una labor extraordinaria, pues eso, sacando libros no de actualidad, sino rarezas, cosas muy interesantes. Y ya digo que si a alguien le interesa, pues que contacte, porque estamos abiertos. Oye, Juan, tú y yo nos conocimos a raíz de que tu editorial me manda tu libro oye, entrevistas a Juan Salazar y a mí me quedé prendado, ¿no? Pero hablabas de remembranzas de un Madrid imaginario, ¿no? Remembranzas imaginarias. Tú Imaginario, ¿no? siempre De un dices Madrid de Madrid imaginario, siempre digo imaginario. remembranzas imaginarias, pero Remembranzas es imaginarias. un paseo por Madrid Sí. en las calles, lugares que tienen que ver con el mundo del toro. Pero no solo has escrito este libro, que insisto, es fascinante, porque Sí. Bueno, vas pasando por sitios que no sabías, pues el hotel inglés, Sí, el hotel inglés, el Ritz, aquí vivió, Palace. aquí pasó, aquí son curiosidades de las que a mí, por ejemplo, como bien comentabas, la fiesta no es solo el día, las 2 horas o las 2 horas y media de faena, Sin duda. es todo lo que rodea ese misterio, ese halo de misterio, ese dónde vivió este torero, dónde se vestía, la capilla a la que iba, la novia que tuvo, las maneras que tenía antes y después. Bueno, es absolutamente fascinante. Bueno, has escrito varios libros, cuéntanos. Pues no sí, solo mira, que decías al principio el nombre, que me hace mucha gracia, porque efectivamente fue con una editorial, fue la primera experiencia, una editorial de autoedición. Al principio lo típico, Vive Libro. Y recuerdo que con buen criterio la editorial me dijo, Juan, cámbiale el nombre. Esto de remembranzas imaginarias, esto no, esto, en fin, a mí me gusta mucho. Ponle otro nombre. Tienes toda la razón, pero al final lo estoy pegando yo, ¿no? Y voy a, pues oye, no, porque al final, si le cambio el nombre, acabo incluso escribiendo la biografía de un torero del corazón de hoy en día, de tal. No, pues mira, aunque no se venda, porque a mí me da igual si se vende o no se vende. Que por cierto está agotado y estoy ya con idea de sacar, actualizarlo y ampliarlo y tal. Pero sí, bueno, yo digo que, es que no es falsa modestia, o sea, yo digo que yo junto letras, y no es falsa modestia, Javier. O sea, yo me leo, yo que sé, a Cañabate, a Luis Fernández Salcedo, a don Fernando Claramunt, digo, joder, esta gente sabía escribir. O sea, ya no te digo eso, pues si te lees los episodios nacionales de Galdós o a la Pardo Bazán, en fin, dices, joder, esta gente escribe. Yo no puedo decir que yo no escribo. Yo curioseo, hago cosas y junto letras. Entonces, sí, un segundo libro que además me lo presentaste tú, Toros sin complejos. Es verdad, Los toros sin complejos. Me presentaste Sí, una editorial que yo escribí también, el de Secotia. Yo escribí ahí
un libro que es La Segunda República sin complejos. Era Sí, sí. una editorial que era sobre, Temas se sin llama Sin complejos. complejos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y Sí, luego es verdad, los toros otro. lo tengo yo Sí, también pues ese libro, ¿eh? Sí, sí, gracias a ti. sí. Y luego ya edición, vamos, no autoedición pura y dura con mi amigo Rafa Gómez, un gran aficionado cordobés. Hicimos la biografía de Ernesto Pastor, Sí, señor. Al del que torito. tanto Sí, sigue, sí, sale, tanto claro. te llamó la atención. Sí, Sí, sí. sí. Es que son esos toreros que nadie los conoce, oye, que muere de una cornada en la Plaza de Madrid, vamos, a raíz de una cornada en la Plaza de Madrid, bueno, una semana después. En fin. Y el cuarto es de plazas de toros, plazas de ensueño. Lo que pasa es que son tiradas muy cortas. Yo no sé si esto Plazas de está, toros, está, plazas de ensueño. está agotado. Sí, pues de recorridos, de eso, de los recorridos, Entonces, viendo pues, ¿qué plazas hace? de Y toros y tal. comentando Y la comentando la arquitectura, plaza, pues, hemos sí, hecho algún programa de sí, sí, esto sí, aquí, sí. ¿eh? Y tengo un quinto que ya ahora está a punto de salir, que es biografía también de otro torero, no muy de los muy conocidos, pero bueno, de los que a mí me gusta brujulear, porque de los grandes, joder, es que de Joselito, de Belmonte, Ya Manolete, no todo no dicho, todo, pero en el fondo lo que sí, puedes decir es, no aportas, ¿no? sí, Sí, sí. está muy... Oye, estoy seguro que hace algunas semanas hablamos de un torero de Eibar, que luego fue actor, que murió en 1973, y estoy seguro que llegaste a él con algo que tuvo que ver con Enrique Pastor. No lo sé si fue, Ernesto Pastor, sí, sí, con, sí, sí, digo, sí, sí. he cambiado el nombre Sí, no a pasa nada, no Ángel pasa nada. Barrio, le he llamado tal. A Víctor Barrio, A Ángel Víctor Barrio. Barrio le he llamado Ángel y a Enrique Pastor, a Ernesto le llamo. Bueno, esa es mi seña de identidad. Pues sí, claro, es que son estas personas que se cruzan en un momento dado, estos toreros que se cruzan el camino. Dices, oye, qué curioso, vamos a ver la historia de esta persona. Y de repente, ¡bom! Eso explota. Pues ya digo, explota y dices, pero ¿cómo es posible que esto no lo conozca nadie? O sea, por ejemplo, hicimos también un programa, no es, no es torero, un escritor, Mariano Pardo Figueroa, Sí. el doctor Tebusen. El doctor Tebusen, es verdad, hicimos un Sí, programón. llegué a él por la tauromaquia, porque él al final tuvo mucha relación con Carmene Millán, y de repente, ya digo, lo pongo de ejemplo, no como toreo, pero llegas a un personaje y dices, oye, este hombre, a ver qué es lo que hizo, y ¡boom! Eso te explota y dices, pero ¿cómo es posible que Eh, por la calle le preguntes a alguien, ¿sabes quién es el doctor Tobuse? No tenga ni idea, pero hombre, pero sí, fue una vida espectacular. eh, Pues los toreros, en muchos casos, bueno, es que además, joder, si es que el torero, es que, o sea, es que va a trabajar como tú vienes aquí a la emisora y no sabes si vas a volver a casa. O sea, que hoy en día es que es brutal. Hoy en día, afortunadamente, la medicina ha avanzado como sí, ha avanzado, pero oye, pero, todas las temporadas vemos cornadas de 20, 30 centímetros. Yo invito a, a coger una regla a coger una regla y imaginarse un cuerno de 20 centímetros. introducido en tu cuerpo unos 20 centímetros. Y eso hay, o a veces dos cornadas, una de 20 y otra de 25 centímetros. Dices, pero mi madre, esto. Bueno, Y están ya recuperados, ¿no? recuperados. Román, pues eso, a los 2 días de una cornada, estaba ya andando. No, que voy a torear en no sé. Pero, hombre, joder. O sea, cualquiera se pasaría ahí 3 meses o dejaría, vamos. En fin. En tu programa de esta casa, Los Toros Nuestra Historia, que yo lo único que hago es mamporrero, por decirlo de alguna manera, que no se malinterprete, haces un recorrido por la historia del toreo en distintos. Y coño, los años 20 del siglo pasado, los años 10, bueno, desde mediados del siglo XIX hasta, Sí, que es cuando más se populariza, ¿no? sí, O del principio del siglo XIX, ¿no? sí. Aquello era 10, Brutal. 20, 25 toreros morían todas las temporadas. Sí. Sí, había mucha. Quizás no tanto, pero sí, había en los años 20, por ejemplo, los años 20 O no tanto, a lo mejor murieron, he exagerado, pero murieron muchos, porque claro, querían torear como había toreado Joselito Joselito y Belmonte, y el toro todavía no estaba no estaba, preparado. no estaba. Había mucho picador con unos porrazos que... Mm. y sí, era... bueno, mira, el mismo que comentabas tú del programa que hicimos hace varias semanas, el torero de Eibar, Pedrucho,
Pues su el hermano Martín, pues una que cornada en el murió. corazón Sí, sí, en Marsella y muere. sí. Toreros, hermanos, los Fabrilo, 2 hermanos de Valencia que mueren de cornada. O sea, sí, realmente era terrible. Y sobre todo es admirable cuando alguno de estos toreros tenía recursos, o sea, podía vivir Sin em, dedicarse a sin esto, ¿no? dedicarse a esto. Y eran cornadas, pues fíjate, Damaso González, recuerdo que en una comida, Estuve el otro día en la Plaza de Toros de Albacete, a ver qué me dices. fíjate, La chata, ¿no? La pues llaman. sí, pues un grandísimo Torero. torero. Y él nos contaba en una comida la anécdota de vamos, lo que le pasó a él en una plaza, que fue a torear, iba a capeas, le pegó una cornada en el escroto, Uf, y no había médico en el pueblo. Y tuvo que ser un zapatero que le con, cosiera. con Oh, hilo de zapatería. Y cuando terminó de contarnos lo que estábamos todos con el cuerpo cubierto, dijo, fueron los mejores años de mi vida. madre mía. Uf, Qué o sea, desalineado iba siempre y qué y qué grandísimo torero, ¿eh? grandísimo torero. Hacía lo del péndulo Sí, también, sí, sí, sí. que eso Y no me, hace otro cualquiera, lo hacía él y aquello era. y le decía a su apoderado, mira, no sé, no recuerdo qué apoderado, mira, te tienes que poner bien la corbata. Y decía, si yo me la puse bien, Pero pero en el primer toro ya se me había, se me había descolocado. el Un otro día grandísimo torero, me vamos, acuerdo un de él, pues fui a dar una charla al Albacete y luego me invitaron a comer enfrente de la Plaza de Toros. guay. Y he Es bien prometido igual bonita. ir a bien bonita, la chata la llaman, sí, Sí, sí. sí, sí. Y hay mucho buen Muy el aficionado, Albacete, sí, sí, muy bueno, Albacete muy hay bueno. muy buena afición. Pues Muy estás buena. ahora en un proyecto editorial del que ya me has hablado, pero cuéntanos a todos. Bueno, sí, estamos con un proyecto editorial con, eh, bueno, 4 amigos aficionados y románticos de esto, porque cuando se lo contamos a alguna persona dice, pero tú estás loco, tú, en fin, ¿quieres perder dinero? Pues sí, siempre y cuando sea poquito, o sea, muy poquito, no pasa nada. Oye, estamos muy dispuestos, o sea, no estamos evidentemente por tema económico porque nos meteríamos en otros fregados, pero con idea de sacando una editorial, Letras de Almagre, para publicar 2, 3 libritos al año de temas taurinos. Quizás no nos planteamos el gran libro, sí, hay alguna editorial que publica temas taurinos que lo está haciendo de maravilla y que ojalá le vaya mucho mejor, sin lugar a duda, no pretendemos competir con nadie, o quizás pretendemos competir con el cajón debajo de una mesa en donde hay cosas interesantes que tienen Exacto. aficionados o tienen toreros o tienen y que simplemente, joder, ¿y esto dónde? Oh, no voy a ir a una autoedición, no voy a tal. Oye, pues déjanoslo, que nosotros le echamos un vistazo y si es interesante, tranquilo, que te lo publicamos y luego de forma como no buscamos tampoco una editorial con una estructura personal tal, sino, oye, en fin, sabemos un poco cómo van más o menos las cosas o nos estamos enterando, lo hemos vivido, pues te lo publicamos. Entonces, Letras de Almagre, y la verdad es que es un proyecto, Letras de Letras Almagre. de Almagre, es un proyecto muy bonito eh, y que nos gusta mucho porque, bueno, pensamos que es poner un pequeño granito de arena en la tauromaquia, que es un poco lo que Oye, nos gusta, oye, oye, Juan, contribuir. primero, ¿el nombre de Letras de Almagre de qué viene? Bueno, almagre es el color el de las tablas, Vale, un vino bueno, tinto, sí, sí, tipo vino tinto, sí, es el color de las tablas, digamos, entonces por eso, pues, por letras de almagre, porque es mira, nos pasó una cosa, bueno, yo creo que esto se puede contar aquí, pero cuando firmamos la sociedad, lo único que queríamos era firmar el 3 de julio, 3 de julio, y la firmamos del año 2024. Entonces fuimos al notario y claro, en el objeto social lo que aparece es, en vez de poner el objeto social como tal, hay se inicia diciendo: "Como no puede ser de otra forma, recordamos que hace 110 años", porque el 3 de julio de
del 1914 fue la tarde cumbre de la tauromaquia, la de los 7 toros de De Joselito con Joselito, los 7 de Martínez. eso es, los 7 de Entonces, Martínez. estaba puesto ahí, está puesto el objeto social. Como no puede ser de otra forma, se recuerda que hace 110 años fue, y recuerdo la cara del notario que nos mira así un poco como confundido de decir, ¿pero esto qué es? ¿De qué Pues me sí, están sí, sí. hablando? Luego ya Esto? se especifica todo el objeto social, como se tiene que especificar sin ninguna duda, pero antes de nada, lo primero era dejar claro que hacía 110 años fue la tarde cumbre de la tauromaquia, El 3 de julio de del 1914, de claro. 1914. Los Bueno, 7 de bueno, Martínez, bueno, eso es. fuiste nuestro amigo Manolo Ortiz, que Sí, lo sabe todo, y está todos sí, los días en el espacio que hago en la Boca del Lobo de efemérides, me corrige todo, digo, sí, 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 todo sí, y sí. Pues gracias a él sí, fue estuve en la en la finca de finca, sí, sí, Martínez, sí, sí, viendo donde también Diano, donde pastaba Diano y donde se sentó en una mesa, en un banco de piedra, donde estuvo Joselito y estaba viendo los con el- toros. Sí, por Soto del Real. sí. Que yo ahí solo me dijeron, no, aquí se sentó Joselito. Oye, yo me pegué de ahí, yo no me quería Yo no me levantar quiero de ahí. mover de aquí, yo no me quiero. Bueno, hay una de las islas cercanas a Venecia, Burano, no Murano, Burano, una de estas, em, seguramente sea mentira, hay una zona, es la isla más pequeñita, pegada a Venecia, que está un sillón de piedra, una especie de trono que dicen que era el trono de Atila. Fíjate. Y yo me senté ahí, seguramente Atila nunca estuviera ahí, nunca estuvo ahí, pero bueno, Bueno, en el cuartel general, bueno, el ministerio, lo que era el cuartel general del ejército, el del ejército, ministerio en de, Moncloa. en Cibeles, Hay el de Cibeles, el cuartel general, sí. hay un sofá, yo lo he visto, hay un sofá manchado de sangre que dicen que fue donde se recostó Pain, Prim, eso es, donde fue asesinado Pain, sí, cuando se sí, recostó después de que sí, le pegaran un tiro ahí en la sí, calle del sí, Turco. sí, 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 sí. Hay mucho misterio sobre Sí, ese sí, asesinato ahí. Hay un buen libro de Editorial Actas que habla del sí. general Pain, sí. Y está ahí el sofá, no lo Está el sabía, sí. sofá, está el sofá. Oye, por último, Juan, tú llevas toda tu vida dedicado a esto, a defender la fiesta. ¿Por qué? Mm. Bueno, ¿Por qué eh, defender la fiesta, Juan? pues, bueno, estoy yo y hay muchísima gente, o sea, no, Bueno, seguro que alguien no es estará verdad, viendo, no, pero pero yo, seguro, seguro. he coincidido contigo cerca de la Sí, plaza, que tengo ganas de ir contigo a una corrida, muy ¿eh? Y te saludo a todo el bien. mundo y todo el mundo con aprecio y con respeto. Creo que lo más importante en la vida es ganarte el respeto, ¿eh? Bueno, pues yo muy agradecido. Esto es fascinante. O sea, esto es fascinante. Esto es un patrimonio. A mí, de verdad, me sorprende que no haya. Bueno, en fin, ¿para qué vamos a decir? Pero que desde las instancias realmente no haya una dirección general potente. de Las todo. plazas de toros, por ejemplo. Que tú vayas, o en Córdoba, yo lo he comentado alguna vez, fui con mi buen amigo Miguel Ángel un día a hacer turismo taurino en Córdoba. Entonces nos acercamos y preguntamos en turismo que queríamos ir al cementerio de la Salud Sí, para ver las la tumba tumbas de de los los califas, califas sí, sí, y sí, nos sí. miraban como diciendo, pero ustedes están locos, Sí. tal. Y preguntamos, ¿y qué sitios se pueden ver aquí, taurinos? Y Y no bueno, saben. como si estuvieras en Sí, Helsinki sí. y plazas de toros. O sea, es demencial que no se apoye realmente un turismo, que tenemos un patrimonio, pero brutal. La tauromaquia la tauromaquia, es que es verdad lo que decía Ortega y Gasset, no se puede entender la historia de España sin entender la tauromaquia. Es que, o el siglo XIX, tú el siglo XIX lo puedes entender perfectamente a través de los toros. Es que la gente Ujú. vivía, la gente empeñaba, decían el 20, el colchón para ir a los toros. En fin, es que lo cuenta hace poco, teníamos una tertulia de Parmeno, de Pinillos. Hay una pequeña novelita, Cintas Rojas, pues de un bandolero, pues en Córdoba, que quería ver a Guerrita y que dice que está inspirada en hechos reales y que en un cortejo asesinó a 8 personas para robarles y con el dinero irse a Comprar la los toros, entrada. porque que además curiosamente termina la novelita porque te rodeaba Guerrita con el espartero y el espartero por lo visto dio un bajonazo y se levantó el asesino pero se levantó. eh, ¡Asesino! ¡A la cárcel! ¡Mira qué bajonazo lo has pegado! Bueno, pues, pero esto realmente es fascinante. Yo creo que tenemos un patrimonio, con independencia que luego vayas a la plaza y te guste o no te guste, el patrimonio cultural
Ujú. todo esto que hemos, que ha sido la fiesta nuclear, ahora ya es el fútbol, ya es otra historia, ya es otra historia. Pero esto que ha sido la fiesta, cada vez que había bodas reales, había festejos taurinos en los pueblos, esto no nos lo pueden quitar. Y hablo no del festejo en la plaza, me estoy refiriendo a algo más que el festejo en la plaza, al patrimonio cultural. Ujú. Esto no nos lo pueden quitar. Esto es específico nuestro, esto, Ujú. vamos, No, nuestro, quiero decir, oye, y también en Francia, en el sur de Francia, y también México en y en México, Hispanoamérica, sí, sí, o sea, Hispanoamérica, sí. no estoy patrimonializando, pero que es una parte, a mí me parece que es fascinante, y por eso me gusta tanto, y por eso creo que hay que defenderlo, porque no nos pueden quitar esto. Y no nos pueden convencer de que esto es de asesinos y de no sé qué. Venga, hombre, No. no, por favor, no. No, hay que poner pie en pared, defender la fiesta, incluso aunque no te gusten los toros. Esto va Claro, más allá. Defender la fiesta, defender nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es defender esto también. claro. Entonces, y una cosa es inconcebible, es incomprensible sin la otra. Insisto, esto está por encima de que a uno le gusten los toros. Si a uno no le Claro, gustan los toros, no tiene por qué ir. ¿no va? No, mi familia no le ha gustado nunca. Yo Sí, te he sí. dicho cómo me hice aficionado, pues con 15 años me acerqué a ver a la primera corrida que había de Luis Reina, que tuve mala suerte, o sea que yo Pero tú tuviste un tío arquitecto, eso es, Francisco Urcola. Urcola, sí, sí, un tío político, Bueno, y eso, y muy pero que taurino. en la familia no se hablaba Bueno, no. de esto, ni por parte de mi madre ni por parte de mi padre. Es decir, esto en maravilla, mis padres viajaban mucho, la mujer que nos cuidaba estaba siempre viendo toros en Claro. televisión y yo me quedaba a verlo y, joder, ¿qué será esto? Tal, no sé qué, y, ¿sabes? Y, "Pues siéntate conmigo a verlo, vaya rollo, maravilla, yo esto no lo veo". Y vivía más o menos en La Lipa, cerca de la Plaza de Toros, y me acerqué Sí, con mi sí. amigo Emilio, y mi amigo Emilio se fue al primer toro que no aguantaba más, y yo me quedé fascinado, ¿eh? Y hasta la fecha, ¿no? Es un patrimonio, Es decir, es un de verdad, es un patrimonio global, patrimonio. cultural, un patrimonio nuestro, un patrimonio Fascinante. hispánico que hay que defender, pues, aunque Todo lo que rodea. La y música, el todo, traje, las plazas, todo. o sea, todo esto ha rodeado todo. O sea, Bueno, estás consiguiendo esa defensa desde el momento que, muchos oyentes nos escriben, nos llaman: "Oye, no me gustan los toros, pero solo escuchando a Juan Salazar ay, muchas vamos a gracias. defender la fiesta". Ay, muchas gracias, no, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias, mucha Gracias a suerte en ti, este proyecto editorial Letras de Almagri. de Almagre, Bueno, dilo tú mejor, pero yo pronuncio bastante mal. pues, Letras de de Almagre, Almagri. un proyecto editorial donde está Juan Salazar para defender la fiesta. Muchas gracias como siempre y nos vemos la próxima semana aquí en Los Toros, nuestra historia en Informa Radio. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes y les espero, ya saben, en Historia en una época aquí en esta casa.